Y el mensaje de hoy es brutalmente sencillo, es lo básico de lo básico, pero es absolutamente difícil. Es sencillo, es fácil de entender, muy difícil de implementar, muy difícil de aplicar. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre que tuvo la dificultad de perdonar. Mateo capítulo número 18, versículo 30, nos dice: pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. La historia es esta. Es un hombre que debe mucho dinero. Mucho dinero. Y entonces, aquel al que le debe, le empieza a dar muchas justificaciones. Y le empieza a rogar y le empieza a implorar: por favor, perdóname. Te voy a pagar todo, pero dame oportunidad, dame tiempo. Y ese hombre finalmente recibe ese día perdón. Le perdonan toda la deuda. Y ese mismo día, el hombre recién perdonado sale y se encuentra afuera alguien que le debe a él. La lógica me diría, si tú acabas de recibir un perdón enorme, tú vas a tener un corazón dispuesto a perdonar. Pero resulta que no. Y esto nos revela el gran conflicto que tú y yo tenemos con el perdón. Se encuentra alguien que le debe, y le debe muy poquito comparado con lo que él debía. Le debe muy poquito comparado a lo que él le fue perdonado. Y era tan poquito que él dijo: paga hasta el último centavo. Cuando nosotros vamos a recibir perdón, podemos entender muy fácil que necesitamos de la misericordia de otros. Pero cuando vamos a dar perdón, encontramos cualquier tipo de justificaciones para decir: oye, ¿cómo lo voy a perdonar? Sí, yo debía mucho, pero él no me debe mucho, que lo pague. Y quizá porque me debe poco, entonces, que pague lo que debe. Quizá algunos dicen: no, bueno, es que esto que yo hice fue mínimo. El caso contrario. Pero lo que me hicieron fue terrible. ¿Cómo lo voy a perdonar? Sí, yo soy pecador, claro, pero pecador estándar. No soy. Este es de las grandes ligas. No, este es cinta negra del pecado. O sea, este tiene que pagar lo que debe. Y encontramos muchas justificaciones. Hoy vamos a ir a la Biblia. Y cuando les digo ir a la Biblia, es ir a la Biblia. Vamos a ver muchos versículos en pantalla, pero ojalá que hayan traído sus Biblias, porque vamos a hacer un recorrido en 5 historias de perdón y algunas de reconciliación y otras que no, desde las páginas de las Escrituras, destacando 5 principios que hoy nos vale la pena traer a la mente sobre el tema del perdón. Y el primero de estos principios es: el perdón es un mandato, no es una opción. El perdón resulta ser algo que Dios nos ordena que hagamos. Mateo capítulo número 6, versículos 14 y 15, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Es una condición. Si tú perdonas, serás perdonado. Pero si te niegas a perdonar, continúa el texto, tu Padre no perdonará tus pecados. Resulta que Dios nos, más que invita, nos ordena, nos manda que perdonemos y condiciona. Y si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Cuando Dios nos impone algo así, pudiéramos pensar, inclusive, que Dios llega a ser muy rudo, muy cruel, muy injusto, muy arbitrario. No, como Él es Dios, quiere que hagamos esto y aquello. Pero resulta que no es así. La voluntad de Dios es que perdonemos, y resulta que la Biblia nos dice que la voluntad de Dios tiene 3 características que siempre debemos recordar. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De tal forma que cuando Dios nos dice perdona, es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. No es ninguna necedad. No nos está obligando a algo que finalmente ni modo hay que hacerlo. No, es algo bueno para nosotros. Es sencillo, pero no es fácil. Pero si lo hacemos, vamos a encontrar algo agradable y algo perfecto. Me trae a la mente la historia de José el soñador y sus hermanos.
Génesis capítulo 50, versículo 20, nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si tienes tu Biblia, ve a Génesis. Vamos a hacer un recorrido por varias páginas previas a Génesis 50. Nos vamos a ir a Génesis capítulo número 41 para entender el peso que tienen verdaderamente estas palabras. Resulta que este hombre, el que habla, es un hombre muy poderoso. Es un hombre con gran dominio, con gran autoridad. Y le está dando estas palabras de perdón a sus hermanos. ¿A sus hermanos? Que intentaron contra él lo peor que alguien puede intentar. Intentaron matarlo. Resulta que José es el 11º de 12 hijos, es un niño muy mimado, es el consentido. Y yo recuerdo las palabras que en alguna ocasión una chica me decía: yo no sé si mi madre me amaba o me odiaba. ¿Cómo? Dijo: yo no sé si me amaba o me odiaba. Resultaba que tenía muchas preferencias conmigo. Dice, por ejemplo, yo pedía una tortilla a la hora de la comida, ahí estaba el tortillero, ahí estaban las tortillas, me iban a pasar una y ella decía: no, porque ya están frías. Iba y me calentaba mi tortilla. Y alguien decía: ¿me calientas otra? No, agarra de ahí del tortillero. No, dice, tenía un distingo para conmigo. ¿Qué hizo? Que todos mis hermanos y mis hermanas me odiaran. Yo no sé si me amaba o me odiaba, porque esa preferencia que mi madre tuvo conmigo hasta el día de hoy me tiene en conflicto. Y eso fue lo que pasó con José. Resultaba que José no trabajaba con sus hermanos, estaba resguardado, estaba cuidado, ni siquiera se vestía como sus hermanos. Yo siempre digo, a todos los vestían con ropa del tianguis, pero José era totalmente palacio. No. Olvídate, traía túnica de colores y era la onda, ¿verdad? Un buen día, José va a donde sus hermanos están trabajando y ellos se dan cuenta que papá no está ahí. No está el protector. Y entonces comienzan a pensar qué hacer con él, porque se dan cuenta que pueden hacer con él lo que quieran. Y entonces de pronto alguien dice: matémoslo. Y alguien dijo: no seamos tan crueles, vendámoslo. Y lo venden. Van pasando unos ismaelitas, estos son unos árabes, y tú sabes que les gusta el negocio. Pues aquí tenemos un hermano, lo tenemos a la venta. Hermano, véndeme tu hermano. Muy bien, y le venden al hermano. Y entonces este muchacho termina siendo vendido por sus hermanos, y conocemos la historia y sabemos que estos ismaelitas lo llevan a Egipto, y en Egipto lo venden y es comprado por un hombre llamado Potifar, y trabajando para Potifar es difamado y cae en la cárcel. Y aquí encontramos tres cosas que son muy interesantes. José es rechazado por sus hermanos. José es esclavizado por la venta de sus hermanos, y José finalmente es encarcelado tras ser difamado. Es rechazado, es esclavizado y es encarcelado. La historia de un giro tremendo. Resultaba que José tenía una capacidad extraordinaria de interpretar sueños y también de tenerlos. José el soñador lo conocemos porque él soñaba desde muy chico que sus hermanos le rendían honores. Y a pesar de que sus hermanos pues no lo tenían en alta estima, no tenía la suficiente madurez como para darse cuenta que había comentarios que no había que hacer. Y de pronto les decía: pues tuve un sueño, fíjate, fue un sueño en donde ustedes me daban reverencias a mí. Y eso hacía que su situación con ellos fuera todavía peor. Estando José en la cárcel, de pronto se da cuenta que sus compañeros de celda, otros reos, comienzan a tener sueños que los intrigan, sueños muy raros, y él tiene la capacidad de entenderlos y de interpretarlos. Es una capacidad que Dios le ha dado. Y le dice: ¿sabes qué? Tu sueño significa que en 3 días te van a matar, se va a acabar tu vida. A otro de ellos, a otro de sus compañeros, le dice: tu sueño significa que en 3 días te van a liberar y vas a volver a tu trabajo. Y resultaba que estos hombres habían trabajado directamente con el faraón, el rey de Egipto, el hombre más importante sobre la tierra. Y en efecto eso ocurre. El copero vuelve con el faraón, y antes de que eso ocurra, José le dice al copero:
acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Háblale de mí, libérame, yo estoy aquí por la injusticia de mis hermanos. Y el copero finalmente se acuerda de José 2 años después de ser libre. El faraón empieza a tener sueños también muy extraños y el copero trabaja tan cerca del faraón que se da cuenta de lo que está pasando y entonces dice, Señor, hay un hombre que tiene la capacidad y que tiene el don de interpretar sueños y le puede explicar qué significa el sueño que usted está teniendo. ¿Dónde está ese hombre? Ni se preocupe, lo tenemos bien guardado. Está en la cárcel. Sale finalmente. El don que lo llevó a meterse en lío con sus hermanos, hoy lo ha sacado de la cárcel. ¿Qué diferencia hay cuando tú utilizas tu don y ese don madura? Ese don crece. Ese don es utilizado por Dios de formas extraordinarias. Le interpreta el sueño al faraón y le dice, bueno, usted está soñando que salen 7 vacas que están muy gordas, significan 7 años de mucha prosperidad. Pero luego vienen otras 7 vacas muy flacas que se comen a las gordas. Significan 7 años muy difíciles, tan malos que van a acabar con todo lo que se pudo haber acumulado. No solamente le interpreta el sueño, le da un consejo. Le dice, usted necesita un administrador. Alguien que le ayude a poder guardar lo suficiente para que cuando vengan los tiempos difíciles tenga con qué abastecerse. El faraón dice, ¿quién mejor que tú? Sale de la cárcel y comienza a trabajar en el país más rico del mundo. Comienza a trabajar y a colaborar con el hombre más poderoso del mundo. Y este hombre que fue injustamente tratado, que fue rechazado, que fue esclavizado, que fue encarcelado, hoy es libre. Hoy tiene poder, hoy tiene autoridad. Y entonces viene Génesis 41, 51. Se casa, tiene un hijo y dice, y llamó José el nombre de su primogénito como Manasés. Y aquí viene el significado, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Los nombres en la Biblia normalmente, especialmente los del Antiguo Testamento, todos significan algo. El nombre es brutalmente significativo y Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. ¿Qué lo hizo olvidar? Lo hizo olvidar la injusticia que vivió. Lo hizo olvidar el rechazo. Lo hizo olvidar la esclavitud. Lo hizo olvidar la cárcel. Y luego tiene otro hijo. Y el hijo es llamado Efraín, dice Génesis 41, 52. Se llamó el nombre de su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Básicamente este hombre está diciendo, el pasado quedó en el pasado, no me interesa. Ya lo viví, lo lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé. Por eso lo de José el soñador. Ya José ya quedaba difícil, entonces José el soñador. Resulta que muy inspirador ese mensaje, pero atención con esto, era falso. Este hombre que había dicho, yo ya olvidé, yo ya dejé el pasado atrás, está a punto de enfrentar su pasado. Su pasado toca la puerta, su pasado llega a casa. Y resulta que llegan los años de hambre y resulta que el pueblo de sus hermanos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, va a Egipto por comida. Y un buen día, caminando por los lugares donde llegan las personas de otras naciones a pedirle alimento a la única que tiene, Egipto, se encuentra ahí a sus hermanos. Génesis 42, 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. En ese momento, cuando el pasado toca la puerta, se da cuenta que su Manasés aún no había llegado. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. A partir de ahí, inicia todo un proceso de sanidad en el corazón de José, que lo llevó a vivir un momento de perdón. Es todo un proceso.
en donde comienza él a interactuar con ellos, los manda de regreso, los manda de venida, y trae que los trae y los viene, hasta que un buen día les dice, ¿saben qué? Yo soy José, soy su hermano. Evidentemente no lo reconocían, el tipo había crecido, habían pasado muchos años, él hablaba ya otro idioma, él se vestía de una forma diferente. ¿Cómo es posible? Y finalmente llegamos a Génesis 50, en un momento cumbre en esta historia. José habla con Faraón y dice, mi familia ha venido de Canaán, y dice, tráetelos. Era un hombre tan reconocido, tan poderoso, que recibe como privilegio traerse a su familia. Se viene su familia, incluido su padre. ¿Sí? Y finalmente el padre muere. Y una vez que muere el padre de José, una vez que muere Jacob, en ese momento los hermanos dicen, se acabó la historia. Sí, José fue bueno con nosotros porque vivía papá. Pero ahora que papá está muerto, José no va a tener ninguna misericordia. Tuvimos privilegios porque papá vivía, pero ahora que papá está muerto, esto se ha acabado. Y en ese momento, José dice, que no se dan cuenta lo que ha pasado. Dios utilizó todo este mal para bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo a bien para salvar la vida de muchos. El perdón es un mandato. El perdón no es una opción, porque el perdón es bueno, porque el perdón sana, porque el perdón restaura. Y eso nos lleva al segundo punto. El perdón no significa justificar el pecado, ni minimizar, ni perpetuar el daño. José les dice, ustedes pensaron mal contra mí. No les dice, no, ¿cómo creen ustedes? Pues yo sé que andaban como aburridos y dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues matar a José. No, pensaron mal, se equivocaron y se equivocaron feo, pero Dios lo hizo todo para bien. Dios cambió su maldad en una bendición, pero pensaron mal. El perdón no significa justificar el pecado, ni minimizar, ni perpetuar el daño. Vean lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. El tener un corazón perdonador no significa un corazón que disculpa el pecado como si no lo fuera. Cuando pensamos, por ejemplo, en las parábolas, normalmente pensamos en Jesús y pensamos en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes que hay parábolas en el Antiguo Testamento? Una de las más conocidas y significativas es la parábola que Natán le cuenta a David. Resulta que David peca, se equivoca delante de Dios de una forma horrenda. Toma a la mujer de otro hombre y luego, para arreglar el problema, decide matar a ese hombre. La historia es larga y tiene muchos detalles, pero en concreto David peca cometiendo adulterio y asesinando, nada menos. Y después de eso, sigue su vida como si nada hubiera pasado. Y entonces Dios habla con un hombre, con Natán. Natán es un profeta, Natán es un hombre de Dios, y le dice, Natán, ve con David, repréndelo, dile que se ha equivocado, dile que ha fallado, dile que ha pecado. Eso nos puede sonar muy bíblico, muy bonito, muy interesante, pero quiero que pienses que Natán era un profeta, pero David era el rey. ¿Cómo actuarías tú si Dios te dijera, ve a hablar con el gobernador del estado y dile que está pecando? Eso fue lo que hizo Natán, Imagínate que Dios te dice, ve a hablar con la presidenta del país y dile que está pecando. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuáles serían tus posibilidades después de eso? Natán, sin lugar a dudas, habrá sentido miedo, habrá sentido temor y habrá recurrido a Dios. ¿Y cómo le digo a este hombre que está pecando? Y vino una parábola. Una parábola que nos enseña que es muy fácil para nosotros ver el pecado y la falla en otros, pero nos cuesta horrores verla en nosotros mismos. Natán llega con una historia, mira que hay un hombre muy rico que tiene muchas corderas y corderos, y hay un hombre muy pobre que tiene una corderita nada más. El hombre rico recibe una visita
y quiere agasajarlos con un gran banquete. Y decide entonces que ese día se come cordero. Pero en lugar de tomar un cordero suyo, toma la corderita del hombre pobre, la mata, la sacrifica y la sirve en el banquete. Vean la reacción de David ante esa historia. Dice 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra el hombre de la historia. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y continúa en el versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces esta historia da totalmente un giro con la respuesta de Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Tú eres el hombre de la historia que estoy contando. David había sido incapaz de dimensionar el poder de su pecado, la maldad de su pecado, la dimensión, el tamaño de su pecado, hasta que pensó que era el pecado de otro. Y entonces David se arrepiente, y de ahí se desprenden muchas acciones y muchas situaciones en el corazón de David. Y ahí viene, por ejemplo, el Salmo 51 y todo lo que eso representa. El perdón no significa justificar el pecado. El mensaje de Natán no fue decir: mira, pues sí pecaste, pero también Betsabé, ¿por qué? ¿Cómo es posible? No, pecaste arteramente. Hiciste lo malo ante los ojos de Dios y no te has dado cuenta de lo grave que es. Una de las cosas que hemos posiblemente malentendido tiene que ver con una de las enseñanzas de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38 y versículo 39. Una de las enseñanzas más conocidas en el cristianismo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Para muchos, esto ha representado la idea de que un cristiano debe de ser tan perdonador que no debe de juzgar el pecado. Y si alguien comete un pecado contra nosotros, pues hay que ponerle la otra mejilla. Hace varios años recuerdo una mujer, una abuelita, se acercó conmigo y me dijo: hermano, yo no sé si quiero que mi nieto sea cristiano. Y yo me quedé en shock. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Yo no sé si quiero que mi nieto sea cristiano. ¿Sabe usted? Dice Jesús que el que te hiera en una mejilla ponga también la otra. Y yo soy abuelita, tengo un nieto y está empezando a ir al kinder. Y si alguien lo hiera en una mejilla, yo no quiero que él ponga la otra. Yo quiero que pague lo que hizo. Y yo no estoy segura si quiero que mi hijo enseñe a mi nieto a ser un creyente. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que minimicemos el pecado y que si alguien falla no le digamos nada. Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús cuando le dieron una cachetada, cuando lo hirieron en una mejilla. Juan capítulo 18, versículo 23. Es la respuesta de Jesús ante una bofetada. La situación es tremenda, lo acaban de aprender, están a punto de crucificarlo y de pronto lo ofenden, de pronto lo arrestan, de pronto lo insultan y de pronto le dan una cachetada, literalmente. Le dan una cachetada a aquel que dijo: el que te dan en una, pon la otra. Pero ve lo que ocurre. Juan 18, 23. Jesús dice: si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? No puso la otra mejilla. Frenó, limitó, paró al que lo está golpeando. Jesús en reiteradas ocasiones dice: no te condeno, ve y no peques más. Perdonar no significa que yo no veo el pecado, que lo minimizo y que lo dejo que cunda y que ocurra como si no lo fuera. Perdonar significa muchas veces reconocer que el pecado es pecado e invitar
exhortar y limitar a que los otros lo sigan cometiendo. Y esto nos lleva al tercer principio. El perdón libera, y libera a la persona que perdona. Efesios capítulo 4, versículo 31, nos habla acerca de una libertad que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Nos habla acerca de una libertad que Dios quiere en tu vida y en la mía. Líbrense de toda amargura, de toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Estamos atados. Estamos atados a aquellas personas que sentimos que nos deben algo. Y muchas veces esas ataduras nos van a llevar a amargura, a furia, a enojo. Y quizá muchas veces con mucha razón, pero con poca sanidad. Y esto me trae a otra historia. Y esta es la historia de dos hombres. La historia de un hombre llamado Onésimo y de un hombre llamado Filemón. Filemón es un hombre que recibió una carta del apóstol Pablo. Esa carta está en la Biblia. El libro se llama Filemón. Es muy cortito, tiene un solo capítulo, está muy al final de la Biblia y es poco estudiado. Pero ahí viene una historia increíble de perdón y de reconciliación. La historia de él con alguien que él conocía, Onésimo. Filemón capítulo 1, el único que tiene, versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí el apóstol Pablo le escribe a su amigo Filemón y le está diciendo: te pido que me ayudes, que me apoyes con Onésimo, mi hijo, al que engendré en mis prisiones. No se refiere a un hijo biológico, se refiere a alguien que trajo a los pies de Cristo mientras estaba encarcelado. Sabemos que el apóstol estuvo varias veces encarcelado. El motivo: predicar el mensaje del evangelio. Y el apóstol entendió muy pronto que él era un dedicado al ministerio de tiempo completo. Yo no sé cuántos de ustedes están conscientes que ustedes se dedican al ministerio de tiempo completo. Cuando yo pregunto, ¿quién se dedica al ministerio de tiempo completo? Alguien dice, bueno, pues un pastor, un misionero. No, para Dios todos. Para Dios tú te dedicas al ministerio de tiempo completo. Tú en tu trabajo, tú en tu colonia, en donde vives con tu familia, tú estás en ministerio. Tú eres un misionero. Estás ahí con una estrategia de Dios para influir, para impactar, para tocar la vida y el corazón de los demás. El apóstol entendía eso, y si de pronto lo agarraban y lo metían a la cárcel, no decía, bueno, en este momento el ministerio está en stand-by porque estamos en la cárcel y sirve que lo agarramos como un sabático. No. Él decía, si estoy en la cárcel Dios quiere que ministre. Y ahí tocaba vidas, alcanzaba corazones, transformaba personas. Y una de estas personas fue Onésimo. Y entonces dice, aquí esta persona fue engendrado en la prisión. Nació de nuevo, nació espiritualmente, es un creyente. Versículo siguiente, versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Le manda entonces esta carta a Filemón, no solamente diciéndole recibe a Onésimo, sino que además nos enteramos que ellos se conocen. Y le dice, este muchacho te falló, te fue inútil. Pero las cosas cambiaron, Filemón. Recíbelo. Y ahora va a ser bueno que lo recibas. Ahora va a traer bendición que lo recibas. Y luego dice algo que nos ayuda a aclarar la situación. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bueno, aquí nos abre el telón y nos deja ver que no solamente se conocían, sino que Onésimo había sido un esclavo de Filemón. ¿Qué significaba esto? En el momento en el que se está escribiendo esta carta, la esclavitud está en todas partes. Y un esclavo es propiedad del amo. Básicamente, este Filemón podía hacer con Onésimo, si lo agarraba, lo que quisiera. Y la ley no iba contra Filemón. Algo le hizo. Le dice, te fue inútil
Y si Filemón hubiera tenido acceso a Onésimo, hubiera podido inclusive matarlo. ¿Qué le pudo haber hecho? Versículo 18 más o menos nos deja ver lo que pasó. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Muy seguramente le robó. Muy seguramente le robó. Y entonces atención con esta parte de la historia. Onésimo es esclavo de Filemón. Onésimo le roba a Filemón. Onésimo se escapa de Filemón. Algo más habrá hecho el bandido que termina en la cárcel. Y estando en cárcel, conoce a Pablo, y al conocer a Pablo, conoce a Cristo. Conoce a Cristo y es un hombre perdonado. Conoce a Cristo y es un hombre libre espiritualmente, y luego sale de la cárcel y es un hombre libre físicamente. La lógica a mí me dice, si yo viviera en aquella época y sé que si Filemón me agarra, acaba conmigo, pues yo no me presento cerca de Filemón ni de broma. Resulta que Onésimo, estando en esa condición, recibe el consejo de Pablo y dice, no, en lugar de que te vayas a donde sea, vuelve con Filemón. Vuelve con Filemón, porque vamos a buscar el perdón y la libertad, no tuya, la libertad de Filemón. Filemón está atrapado contigo. Filemón tiene este asunto y dice el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esta carta muy seguramente el propio Onésimo se la llevó a Filemón. Cuando nosotros finalmente estamos perdonando, estamos liberando a un preso para descubrir que ese preso fuimos nosotros. El perdón es liberador. Por eso Dios nos pide que lo hagamos. Número 4, el perdón es un acto continuo. Dios nos lleva no solamente a perdonar, sino a tener un corazón perdonador, a tener la capacidad de mantenernos en un estándar de perdón que va más allá de lo razonable. Mateo 18, 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El contexto de este versículo es muy interesante, porque resulta que Pedro le dice a Jesús, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Pensemos un poco en ese contexto. ¿De dónde se le ocurriría a Pedro pensar que el perdón se contaba? ¿Y de dónde se le ocurría que el número era 7? Resulta que hay todo un contexto teológico e histórico. En esos días se enseñaba que alguien del pueblo judío podía perdonar hasta 3 veces a su hermano. Vamos a Amós. En el Antiguo Testamento hay un libro muy chiquito que se llama Amós. Amós capítulo 1. Y vamos a encontrar lo siguiente. Amós capítulo 1 versículo 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Ahí Dios está hablándole al pueblo de Damasco a través de Amós y le está diciendo, los he perdonado 3 veces, pero la 4ª no los perdono. Si ustedes brincan al versículo 6, van a encontrar la misma idea para otro pueblo. Si brincan al versículo 9, la misma idea para otro pueblo. Y entonces, en esos días, se enseñaba que una persona podía perdonar a alguien que le había fallado 3 veces como máximo. Pero si lo perdonaba 4 veces, era tanto como creerse más misericordioso que Dios. Y entonces Pedro dice, Jesús es diferente. Se ha dicho que el que adultera y él dice que el que mira. Se ha dicho que el que mata y él dice el que insulta a su hermano. Entonces todo va más allá. Jesús está elevando el estándar. Y entonces vamos a ser más perdonadores. Y si el estándar dice que 3, pues capaz que son 6. ¿Y por qué no de una vez 7? Algo así. Él empezó a hacer matemáticas y dijo, y quítale el número que pensaste. Y tal que le dieron 7. Y fue así como decir, muchachos, escuchen la pregunta que le voy a hacer a Jesús. No, maestro, tú dinos, ¿será hasta 7? Sí, Pedro, qué bárbaro, ¿cómo supiste? Pues para que veas, soy tu alumno más avanzado.
Pero la respuesta de Jesús fue increíble. Y le dice, no, Pedro, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Bueno, por un lado son 490, pero la idea es muy sencilla. No cuentes las veces que perdonas. Ten un corazón perdonador. Perdonar es un acto continuo. Hemos dicho que perdonar no significa justificar el pecado, pero todos somos pecadores y Dios utiliza aún los errores de otros para su gloria. Dice la Escritura, es necesario que vengan los tropiezos. Hay de aquel por el que viene el tropiezo. Un caso en la Biblia de un corazón así de perdonador es el de Esteban. Hechos, capítulo 7. En Hechos 7 encontramos una situación terrible. Están lapidando a un hombre, a Esteban. O sea, lo están matando a pedradas. Y dice la Escritura, y apedreaban a Esteban, estoy en el versículo 59 de Hechos 7, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Escucha eso porque son palabras muy parecidas a las que dijo Jesús en la propia cruz. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo están matando. Están acabando con él y finalmente lo hacen. Y él está intercediendo por ellos. Es un corazón perdonador de cepa, de la forma más pura que podemos imaginar. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, se murió. Y ese sacrificio representaba muchas cosas. Esteban es el primer mártir cristiano. Es el primero que muere por causa de la fe. Esteban se convirtió en un emblema para la propia iglesia. Pero no solo eso, sino que dice el versículo anterior, versículo 58 de Hechos, y echándole fuera de la ciudad, se refiere a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dios utilizó el sacrificio de Esteban para impactar y para tocar la vida de alguien que sería de gran bendición y de gran influencia para la iglesia. Saulo, que después se convertiría en el apóstol Pablo. Tú sabes que Dios le cambia a varios personajes el nombre, ¿sí? Bueno, en el caso de Saulo y de Pablo, no es otro nombre, es el mismo nombre. Es la versión hebrea, Shaulo, como con SH, y la versión en latín sería Paulus, y nos toca a nosotros como Pablo, pero es el mismo nombre. Simplemente es por cuestiones de traducción que nos tocó otro nombre, es el mismo nombre. Y esa muerte de Esteban tenía un propósito más glorioso. Esteban en ese momento no limitó a la gente que lo está matando, sino al revés, está intercediendo por ellos, pero esa muerte tuvo un propósito, igual que la de Jesús. Jesús va a la cruz y su muerte tiene un propósito. Dice Isaías 53, mi siervo verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Jesús va al sacrificio voluntariamente. Está dispuesto a eso porque sabe que hay un propósito más grande y más glorioso. El apóstol Pablo consiente en la muerte de Esteban. Esto quiere decir que Esteban muere y Pablo está contento de eso. Esta gente, esta escoria, esta maldición, qué bueno que se muera. Pero no sabe que Dios está sembrando semillas de bendición en su corazón. La historia nos lleva más adelante a una conversión de Pablo. Pablo, camino a Damasco, se encuentra directamente con el Señor Jesús. El Señor le habla a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pierde la vista, va a casa de un hombre llamado Ananías, recobra la vista y se convierte en cristiano. Y esto nos lleva al quinto y último punto que tenemos en este mensaje. El perdón puede implicar o no reconciliación. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. ¿Qué quiere decir eso?
que a veces no es posible. Dios nos invita y nos llama y nos pide y nos exige perdonar, pero no nos exige reconciliación. ¿Por qué? Porque para que haya reconciliación se requiere voluntad de las dos partes y yo no puedo decidir por los demás. Dios quiere que yo perdone, pero si la otra parte sigue en su misma actitud, entonces no puede haber reconciliación. Pero no depende de mí, depende de la otra parte. El apóstol Pablo llegó a tener una relación muy estrecha que después se fracturó, y esa fue la relación que tuvo con un hombre llamado Bernabé. Pablo se convierte, anda persiguiendo cristianos, anda matando gente y de pronto sale que ahora es creyente. Y los creyentes dicen, no es cierto, ese hombre es mentiroso. Ese hombre seguramente se va a hacer pasar por cristiano para infiltrarse y desde adentro nos van a agarrar a todos. Y entonces un hombre llamado José, de apodo Bernabé, dice, yo me echo ese trompo en la uña, yo voy a hablar con él. Bernabé significa hijo de consolación. Resultaba que José, este Bernabé, tenía tal reputación para los creyentes, incluidos los apóstoles, que le llamaban hijo de consolación. O sea, ¿qué clase de hombre sería que representaba eso para ellos? Y entonces él va, busca a Pablo, habla con él y regresa con los apóstoles. Y regresa con la iglesia y Bernabé dice, señores, Pablo es nuestro hermano, está convertido. El Señor lo tocó verdaderamente camino a Damasco. Y entonces, Pablo es aceptado. Cuando hablamos acerca de la iglesia en esos días, se congregaban en sus casas, ¿eh? Es decir, aceptar a alguien era meterlo a tu casa. Era relaciones y conexiones brutalmente íntimas. Un día, dice la Escritura, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, me es necesario que Bernabé y Pablo hagan un viaje misionero. Y comienzan a viajar juntos. Bernabé lo introduce, Bernabé le da cobertura, Bernabé es el mentor de Pablo y comienzan a ministrar juntos. Y eso los lleva a una relación muy estrecha y como en todas las relaciones, de pronto puede haber situaciones complicadas. Con las personas con las que más nosotros tenemos roces, pues son con los que vivimos y convivimos. Y eso pasó entre Pablo y Bernabé. Dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, y ahí se refiere a un hombre llamado Juan Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos. Marcos, así como José era el nombre y Bernabé el apodo, bueno, Juan es el nombre y Marcos es el apodo. Juan Marcos es la misma persona. Y dice, pero Juan, le voy a decir Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Resulta que Juan Marcos era primo de Bernabé. Era sobrino, según la Reina Valera, pero según las demás versiones era primo. Y viendo la palabra original en griego, era primo. Se aparta de ellos. Bueno, Hechos 15:36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, recuerden, trabajan juntos, están ministrando juntos, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Siguiente versículo, Bernabé sale con una idea, oye, y pues nos traemos a Juan Marcos, ¿no? ¿Cómo ves? Y Pablo dice, primero muerto, no viene. Y Bernabé dice, vamos a traérnoslo. Se acobardó, algo le pasó, ahorita sí se va a comportar. Y Pablo dijo, no viene. Que sí, que no, no sé cómo fue, pues se pelearon. No me puedo ni imaginar a qué grado llegó la tensión, ni qué palabras se habrán dicho para pelearse. No sé, tú ves a alguien que se pelea, tú sabes qué se dicen. Yo no me imagino cómo Pablo se pudo haber peleado con Bernabé. No me imagino si de pronto en algún momento ya Pablo le dijo a Bernabé, mira, ¿sabes qué? Últimamente, haz lo que quieras. No sé, no me imagino hasta qué grado llegar. El asunto es que Bernabé agarra a Juan Marcos y se va de viaje misionero sin Pablo. Y Pablo agarra a Silas y se van sin Bernabé. Y se separan.
¿Cómo saber si en esta historia hubo perdón y reconciliación? Hay un elemento muy interesante. Pasa el tiempo y nunca más volvemos a saber si ellos trabajaron juntos, Pablo y Bernabé, nunca más. Pero sí sabemos algo. Resulta que en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo le dice a su discípulo Timoteo en la carta: por favor, tráeme a Juan Marcos, porque nos va a ser muy útil en el ministerio. Hubo perdón. Y con el caso de Juan Marcos, hubo reconciliación. ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? No sabemos, pero es muy probable que hubo perdón. Si perdonó a Juan Marcos, que fue la causa de la bronca, seguramente perdonó a Bernabé, pero posiblemente no hubo reconciliación. Seguramente nunca más volvieron a trabajar juntos. Dios nos llama, nos pide que perdonemos. Y muchas veces ese perdón nos va a llevar a escenarios de reconciliación y otras veces no. Pero el perdón nunca debe de faltar. Y quiero concluir con esto. ¿Cómo es que perdona Dios? Dios que nos pide que perdonemos, ¿cómo es que lo hace? 3 cosas. Número 1, Dios borra nuestras transgresiones. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 2, Dios arroja nuestros pecados lejos de nosotros. Dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y una tercera cosa, Dios no vuelve a traerlos en cuenta. Dios no vuelve a tomar en cuenta nuestros pecados. Dice Hebreos 8:12, pues seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La Biblia nos dice que Dios tiene muchos atributos. Algunos de ellos son transferibles. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es santo, pero también nos dice la Biblia, sed santos como yo soy santo. Y hay atributos de Dios que son intransferibles, que son características que Dios y solo Dios tiene. Y una de ellas es la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas. ¿Qué significa entonces, si Dios sabe todas las cosas, que Él diga, yo borro tu pecado, yo no me acuerdo de tu iniquidad? Pues literalmente no significa que se olvida de ello, porque Dios no puede olvidar nada. Dios sabe todo, Dios recuerda todo. Lo que sí significa, es que aunque Dios se acuerda de tu pecado, Él ha decidido nunca más echártelo en la cara. Si tú de veras te has arrepentido delante de Dios, nunca va a utilizar tu pecado para condenarte. Si tú te has arrepentido delante de Dios, nunca va a utilizar tu pecado para enjuiciarte. ¿Cómo espera Dios que perdonemos entonces a otros? Muchos han dicho, yo perdono pero no olvido. Y es tanto como decir, pues realmente no perdono. Pero la verdad es que Dios no olvida, pero sí perdona. Dios espera que ni tú ni yo le echemos en cara el pecado a aquellos a los que hemos perdonado, aunque nos acordemos, aunque nos siga doliendo. Quizá hay más de uno que aquí ha tenido problemas para perdonar a alguien que le hizo cosas muy pequeñas o cosas muy grandes. Quizá más de uno aquí ha tenido problemas inclusive para perdonarse a sí mismo. Quizá más de uno aquí tiene problema para perdonar a Dios. Y decir, Dios, si tú sabes todas las cosas, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Cómo dejaste que mi madre me abandonara? ¿Cómo dejaste que mi padre hiciera lo que hizo? Y en el fondo es un reclamo a Dios, que a Dios, créeme, no le sorprende. Hoy es un buen día para decirle, Señor, yo no puedo perdonar, pero tú sí. Perdona en mí y a través de mí.
Que sea sencillo no quiere decir que sea fácil. Señor, aquí está mi corazón, para que hagas tú con él lo que yo no puedo. Lo entiendo, pero me rebasa. ¿Les parece bien que oremos? Pongámonos de pie, por favor. Bendito Padre, aquí hay un montón, Señor, de corazones, incluido el mío, que hoy hemos recordado que tenemos que perdonar. Quizá hay algunos que siguen cargando el costal de fallas de otros desde hace muchos años, y otros seguimos llenando ese costal con cosas que nos han pasado en los días de esta semana. Pero hoy, Señor, es un buen día para decirte: yo no puedo perdonar, pero tú sí puedes. Hazlo, Señor, en mí y a través de mí, y aún a pesar de mí. Decido perdonar a las personas que me hicieron cosas súper lamentables. Y aunque lo recuerdo, y aunque me duele, decido nunca más echarles eso en cara. Haz tu obra, Señor, en mi corazón. Toca, Señor, mi vida. Transfórmame de tal manera que otros puedan ver que he sido libre, Señor, de esa angustia, que he sido libre, Señor, de ese dolor, de esa amargura, y que eso traiga, Señor, bendición, sanidad y salvación para otros. En esta hora, gracias, Señor, por esta preciosa iglesia. Y una vez que salgamos, Señor, de aquí rumbo a nuestras casas o a donde quiera que vayamos, llévanos, Señor, sabiendo que somos misioneros y que estamos a tu servicio, Señor, 24/7, todo el año, todo el resto de nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado en Monterrey, en todo México y hasta en lo último de la tierra. Gloria a tu bendito nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias por conectar con Dios está aquí. Te animamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Además, síguenos en nuestras redes sociales para que estés siempre conectado con nosotros. Te esperamos.